En la actualidad, el cine animado comercial ha dejado mucho que desear, porque más allá de querer vender ideologías nefastas, y mensajes muy dudosos, también porque sigue una ruta segura. Y rara vez se arriesga con algo diferente o nuevo, es por eso que la secuela de Los Increíbles es muy aborrecida por muchos, si bien la animación ha mejorado mucho. Todo lo demás deja mucho que desear, como la evolución de los personajes, y seguir por los típicos tropos de las películas de superhéroes. Algo muy decepcionante, considerando que su precuela rompió con dichos tropos y más allá de eso mostró temas más maduros, como la crisis de edad, las hazañas del pasado, el saber valorar lo que uno tiene, entre otras cosas más. Por eso no es de extrañar que Los Increíbles sea considerada, no solo una de las mejores películas animadas de la historia, sino una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero un error que comete mucho la gente, es pensar que Los Increíbles tuvo secuela, nada más para vender a costa de la nostalgia. Pero la realidad, es que se estuvo planeando una secuela desde hace muchos años, antes que se anunciara en 2014. Secuela que iba a ser más oscura, y iba a tratar temas maduros como su predecesor, pero esta vez con nuevos temas, como la burocracia, el abuso de poder, y con un nuevo enfoque, la responsabilidad de un adulto. Brad Bird, el director de la película original, ya tenía una nueva historia para Los Increíbles, y luego de que salió Ratatouille, comenzó a trabajar en ella. Ese mismo año, él y otros creativos de Pixar le presentaron su idea a las cabezas principales de Disney, en un inicio tenían dudas por el enfoque que tendría la cinta. Recordemos que Pixar no perteneció completamente a Disney hasta su compra en 2006, y que Los Increíbles había salido 2 años antes, pero cambiaron de opinión cuando recordaron el gran éxito que tuvo Los Increíbles, recaudando más de 600 millones, y volviéndose en una de las películas más taquilleras de 2004. Así que le dieron luz verde al proyecto. Brad Bird comenzó a escribir el guión a finales de 2007, y en algún momento de 2008 terminó el guión. Podría decirse que el proyecto pasó por varias etapas, pues se hicieron artes conceptuales, modelos de arcilla, e incluso los actores de la película original habían firmado para volver, como Craig T. Nelson, Holly Hunter, y Samuel L. Jackson, y hasta habían grabado algunas de sus líneas. Sin embargo, a medida que el desarrollo de la película avanzaba más, los creativos de Disney se dieron cuenta de que la película estaba tomando un rumbo para nada agradable. Si bien en ese entonces Disney no ponía tantas restricciones en sus producciones cinematográficas, y hasta incluso sus películas experimentaban con temas que podrían considerarse un tabú, incluso en ese entonces los ejecutivos de Disney se dieron cuenta de que la secuela de Los Increíbles se estaba volviendo en una película demasiado fuerte, aún mucho más que su precuela, que ya era decir. Así que luego de muchas conferencias, y de intentos de hacer cambios en el guión, Brad Bird decidió dejar en pausa el proyecto de Los Increíbles, a finales de 2009, y se dispuso a trabajar en otros proyectos, y alejarse un tiempo de la animación. Y poco tiempo después, en enero de 2010, decidió hacerse cargo de la dirección de la nueva película de Misión Imposible. Esta versión alternativa de Los Increíbles, iba a situarse muchos años después de la primera película, contrario a la versión que obtuvimos que comenzó un año después. En esta versión Violeta y Dash ya eran jóvenes adultos. Violeta estaba casada, pero no con Tony, pues ella había conocido a otro hombre, y desempacaban sus cosas, pues se habían mudado por los artes conceptuales. Se sabe que el esposo de Violeta por su vestimenta era un hombre de negocios. Mientras Dash iba a la universidad pero no era un atleta, solo se dedicaba a sus estudios. A medida que avanzan los storyboards, vemos cómo parecen felices con sus vidas, pero también notamos que no los llaman por sus nombres, sino que parecen haberse cambiado de nombres y apellidos, por lo que Violeta pasaría a llamarse Nicole, y Dash Daniel. Otra cosa que notamos es que Violeta y su marido cuidan a un niño, el cual es Jack, quien a diferencia de sus hermanos, aún conserva su nombre y hasta su apellido, y más tarde nos enteramos que Bob y Ellen, los padres de los niños, han perdido la custodia de sus hijos hace muchos años, y que hace unos pocos años, Violeta y su esposo adoptarían a Jack. Sin embargo, aun pese a esto, ellos estarían en contacto con sus hijos. La razón de esto, es que en el pasado 2 años después de la primera película, la familia Parr, junto con Frozono, salvaban la ciudad de distintas amenazas, y el gobierno, agradecido por haberlos salvado de síndrome, recompensaban a la familia Parr, no solo dándoles dinero, sino que hasta financiaban sus misiones, como darle a la familia su propio auto para que llegaran a tiempo a detener las amenazas. Tristemente todo lo bueno no dura mucho,
mucho, pues ocurrieron un montón de desgracias. Durante un atentado terrorista, Frozono pudo salvar a un montón de civiles a costa de su vida. Como resultado aparecía por fin la esposa de Frozono, quien culparía a los par de la muerte de su marido. Y más tarde tendría un papel importante en la cinta. Las amenazas que enfrentaban los increíbles eran cada vez más difíciles. Pues ya no solo peleaban con nuevos villanos, sino con hasta monstruos y robots que destruían la ciudad. Y mataban muchas personas. Algo que hay que recalcar es que los monstruos tenían un aspecto algo bizarro. A diferencia de otras películas y series donde se asemejan a dinosaurios y insectos, estos eran más grotescos, y parecían ser más aberraciones de seres humanos deformados, pero de tamaños incalculables. Y la gente empezó a odiar a los increíbles, no solo porque no podían salvar a todas las personas de los titanes, sino porque hasta empezaron a creer que todas esas aberraciones estaban vinculados con los increíbles. Algo que hay que tener en cuenta es que obviamente no se muestra a la gente siendo asesinada por los titanes, ni tampoco se muestra la muerte de Frozono, pues solo se menciona o se muestra brevemente. A pesar de que Bob y Helen empezaron a pelear por sí mismos con los robots, villanos y monstruos, había ocasiones en que los hijos, sobre todo Dash, los ignoraban y ellos intentaban hacerles frente, pero en una ocasión Violeta salió lastimada, y como resultado acabó hospitalizada por varios meses. Finalmente le quitaron la custodia de los niños a Bob y Helen, a pesar de que los hijos trataban de convencerlos de que fue su idea. A pesar de haber perdido la custodia de sus hijos, Mr. Increíble y Elastigirl más tarde serían llamados por el gobierno para prestarse a algunos experimentos, a cambio de que puedan ver a sus hijos. Se revela que fue el propio gobierno el que usó a los monstruos y robots, así como también financiaban a algunos villanos. Todo esto fue posible ya que cuando Síndrome murió, contrataron a los científicos y ingenieros que trabajaban para él. Así fue como pudieron replicar la tecnología de Síndrome y aplicarla a los robots. Pero lo más tétrico era de dónde salían las bestias. ¿Recuerdan que les dije que eran como seres humanos deformes? Pues Síndrome no solo experimentaba con los super haciéndolos enfrentar a sus omnidroides, sino que en ocasiones cuando los derrotaba, en lugar de dejar que los omnidroides los mataran, usaban a los super heridos, pero vivos, para hacer experimentos con ellos, para así saber cómo usar sus poderes y replicarlos en máquinas y en sujetos de prueba. Para ello eran metidos a una enorme máquina, donde a través de rayos X, recopilaban toda la información que necesitaban, y también con ese conocimiento, los científicos de Síndrome creaban sueros, para darle a gente común y corriente superpoderes, y usó a los superheridos como conejillos de India, ya que los tenía presos, y quería experimentar. Saber qué pasa si unos supers obtenían otros superpoderes de manera artificial, pero el experimento fue un fracaso, ya que los supers empezaron a mutar en horribles abominaciones, y Síndrome decidió encerrarlos bajo tierra. Y los del gobierno usaron esas bestias para inculpar a la familia Parr, ya que ellos querían hacer lo mismo que Síndrome, y es crear supers de forma artificial, y los Parr se prestaron para someterse a los experimentos. Afortunadamente no corrieron con la misma suerte que los anteriores supers, aunque a veces mostraban efectos secundarios, como fiebre temporal, o envejecimiento un poco más acelerado. A lo largo de la historia, Violeta y Dash tratarían de descubrir la conspiración que había detrás. También más adelante crearían sus propios trajes para pelear. Por lo que se puede ver en los artes conceptuales, el traje de Violeta era ahora de color blanco, con mangas y guantes rojos, tenía su máscara de color celeste, y unos jerseys de color negro, con una falda de color rojo neón. Y Dash usaba ahora un traje de color azul como Mr. Increíble cuando era joven, excepto que en lugar de las marcas negras, eran marcas blancas, para también homenajear a Frozono, y una máscara negra. También podemos ver los artes conceptuales de los monstruos, como que eran humanoides, que variaban. Por ejemplo, había algunos que tenían varios brazos, y no poseían piernas, simplemente se arrastraban pero de una manera veloz. Otros no tenían ojos, y llevaban enormes bocas en su pecho. La esposa de Frozono era una agente del FBI, y les ayudaba a descubrir la conspiración. Descubrimos que el atentado donde murió Frozono fue orquestado por terroristas financiados por el gobierno, y que Telescopio, el amigo de Mr. Increíble, fue de los pocos supers que se salvaron de los experimentos de Síndrome, y que
el esqueleto que vimos no era de él, era de un soldado que había asesinado cuando escapó. Y lo disfrazó como él, se supone que iba a decirles a Bob y a Frozono lo que había hecho Síndrome. Pero lo localizaron a tiempo, y lo encerraron, y más tarde lo encontrarían junto con otros supers, y él les revelaría cómo detenerlos. También vemos como Violeta estaba indecisa sobre si ayudar o no, ya que a pesar de que ella ya no tenía inseguridades con sus poderes y hasta su marido sabía de ellos, no quería meter en problemas a su esposo y a Jack Jack. Esta parte es muy interesante, porque Violeta hasta pensó en hacer como si nada pasara e iba a dejar que Dash peleara solo. El resto de escenas son de Jack Jack usando sus poderes, en secreto en la escuela. Cosa que él y sus amigos, los cuales algunos de ellos son los hijos de Frozono, aprovechan para hacer travesuras. Más adelante el esposo de Violeta le dice que no debería usarlos de esa forma porque aún no los controla del todo. Y esto resulta ser cierto cuando Jack Jack accidentalmente de forma leve le quema la mano a su mejor amigo, quien desde ese entonces, él y otros niños de su escuela, le empiezan a tener miedo, a él y a los hijos de Frozono. En escenas posteriores Jack Jack ayudaría en el combate, aquí usaría algunas habilidades que vimos en el producto final, como hacerse gelatinoso, y clonarse, y cambiar de forma, esto le beneficiaría a los protagonistas para infiltrarse. Bob y Helen platican en algunas escenas, y Bob piensa que todo esto fue su culpa, por involucrar a su familia en la lucha contra el crimen. A pesar de que ya no quería revivir sus días de gloria, sino que de verdad quería ayudar a la gente, y se lamenta por no haber salvado a todas esas vidas que perecieron durante sus batallas, en especial de Frozono. También la esposa de Frozono conversa con Helen y entiende que no fue su culpa, ya que al fin y al cabo fue decisión de Frozono, y que esa decisión salvó a mucha gente. A lo largo de la cinta, Bob trata de encontrar una cura para los supers que se convirtieron en monstruos. Tristemente resulta que lo que les pasó a los supers, ya no puede revertirse, y durante varias escenas él se niega a creer esto, y de manera desesperada, trata de razonar con las bestias, sin dar resultados, y Helen casi muere aplastada por uno de los titanes. Y Bob entiende que por mucho que le duela, debe aceptar la realidad, ya no hay cura para ellos. En la batalla final, la familia Parr se uniría para luchar con los titanes, o sea los robots y monstruos juntos. En el combate participarían la familia Parr, Telescopio, Hypershock y Macroburst, que fueron los únicos que no fueron sometidos a los experimentos. El primero usaría sus terremotos para hacer que los monstruos y robots perdieran el equilibrio, y Macroburst usaría fuertes ráfagas de viento para hacerlos caer. Mientras la familia Parr y Telescopio comenzarían a atacarlos una vez que estén en el suelo. Mientras la esposa de Frozono, a través de grabaciones le revela al mundo lo que hizo el gobierno. Cuando los protagonistas vencen a los titanes, hay una escena en la que uno de ellos ve a Bob, y sus ojos toman una forma más humana, y Bob ve como el titán ahora tiene una actitud más tranquila. Como si por fin ya no sufriera y estuviese en paz, y el titán cierra los ojos. Más adelante en la historia, aproximadamente 7 meses después, Dash y Violeta junto a su esposo, van a visitar a sus padres y conversan con ellos, recordando los viejos tiempos. Se puede ver que Violeta está embarazada, y que va a tener una niña. Mientras la esposa de Frozono, junto con Telescopio, Hypershock y Macroburst, entrenan a los nuevos supers entre ellos, a Jack Jack, y a los hijos de Frozono. Y así acaba esta historia. Como dije antes, los ejecutivos de Disney no les gustaba el tono depresivo que tenía la cinta, a pesar de que Brad Bird trató de convencerlos de seguir esta trama. Incluso Andrew Stanton y Leon Critch lo defendieron. Pero al final, el proyecto no se pudo concretar. ¿Qué hubiese pasado si esta versión hubiera llegado a las salas de cine? ¿Cómo hubiese reaccionado el público ante este largometraje? Era realmente una digna secuela de Los Increíbles. Sea cual fuese el caso, este es otro ejemplo de proyectos cinematográficos que nunca veremos.